El territorio, de acuerdo con la Constitución y la ley, tiene en teoría 3 dimensiones: el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo. Sin embargo, vemos que en los distintos ordenamientos del mismo, siempre el énfasis está en el suelo. En ocasiones vemos como la minería es puesta como una actividad ajena y hasta incómoda para la búsqueda de los objetivos de esos ordenamientos, en especial en temas ambientales. La industria minera tiene claro que debe cuidarse de los recursos naturales, por supuesto, pero que también pues, debe haber desarrollo económico. Entonces, la pregunta actual es cómo logramos ese desarrollo sostenible, cómo hacemos para que la minería pueda ser considerada dentro del territorio. La primera pregunta que le quisiera hacer, arrancando con las damas, es a la doctora Marta. Y dice así: el artículo 34 del Código de Minas dispone que para delimitar zonas excluidas de la minería es necesario hacer estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Esto por parte de la autoridad ambiental con la colaboración de la autoridad minera en áreas que tengan interés minero. Ahora bien, Marta, ¿por qué crees tú que no se da esa colaboración en los términos señalados en la ley, que permite tener en cuenta no solamente la existencia de títulos mineros, sino también la potencialidad geológica que hay en los territorios y la infraestructura que requieren las actividades mineras? Porque recuerda que el Código de Minas nos dice, mire, usted puede tener infraestructura por fuera del área del título minero. ¿Por qué será que eso no está funcionando como debiera funcionar? Buenos días. Creo que el principio de colaboración estipulado no tiene unos buenos procedimientos. Gran parte de ello, pienso, es que todos hablamos de un catastro y el catastro es simplemente georreferenciar los límites de los títulos mineros. En el tema del catastro estamos olvidando toda la información a detalle que está presentando el titular. Cuando nosotros presentamos un PTO, se presenta una cartografía a detalle, a escala 1.5000, y en ciertas partes va hasta 1.2500. Cuando hacemos estudio de impacto ambiental, presentamos también toda esa información, pero ¿qué está pasando? Esa información lo están escogiendo solamente como una herramienta de seguimiento, pero no lo están incorporando en ningún lugar para que sea una herramienta de decisión. Yo ayer decía, sí, el páramo, no recuerdo, X figura protegida tiene, por decir, 100 hectáreas, y de esas 100 hectáreas necesitamos hacer estudios a detalle de esas 100 hectáreas, como autoridad, ya sea minera o ambiental. Oye, pero seguramente la minería le está ocupando, simplemente de esas 100 le está ocupando 20, y de esas 20 hay un estudio a detalle, el estudio que han presentado los titulares. Yo sigo insistiendo en que el catastro no puede ser solamente un tema de título. ¿Qué pasa cuando la autoridad ambiental le solicita a la Agencia Nacional Minera, que es la que tiene nuestra información, nuestras zonas de potenciabilidad para ella analizar la superposición que existe? Pues están pasando simplemente un shade de títulos, y en el catastro no están georreferenciadas las plantas de coquización, no están georreferenciadas los patios de acopio, todo eso. Entonces ellos liberan, solamente actúan bajo información oficial y no la que nosotros como privado entregamos, y eso está haciendo que todas esas zonas estén quedando por fuera. Ni siquiera, no es la única decisión por la que quedan por fuera, pero no están teniéndose en cuenta por parte de las autoridades ambientales. Yo creo que el catastro, debe haber dos tipos de herramientas. Ese catastro tiene que involucrar mucho la cartografía y la información a detalle que presentamos los titulares. Bien. Doctor Suárez, una preguntita para usted. En la actualidad vemos mucho la aplicación de los principios de prevención y precaución en relación con la minería, y en muchas zonas se excluye la actividad minera en aplicación de esos principios. ¿Cómo consideraría usted que pudiéramos llegar al desarrollo sostenible, incluyendo las actividades mineras, partiendo de la base de eliminar esa creencia que tienen algunos de que la minería no es compatible con el cuidado del ambiente? Bueno, muy buenos días, y Adriana, muchas gracias. Un saludo muy especial, y voy a
responder primero la primera pregunta y ya continúo con la segunda. O sea, me parece importante lo que tú estabas diciendo, pero creo que también el tema es de personas. Las instituciones están constituidas por personas y creo que lo que ha venido pasando en muchos casos es que los dos temas no se están hablando desde un momento previo del ejercicio. Creo que tiene que trascender al tema de la cartografía y creo que tenemos que sentarnos y saber muy claramente entre los dos hacia dónde tenemos que apuntar, y eso es lo que se busca, el desarrollo sostenible. Y en ese sentido creo que es como uno debería pensar también los temas de los principios de precaución y prevención. Si uno quiere trabajar en el principio de precaución y prevención, ahí hay un tema que digamos que está relacionado con la incertidumbre, y la única forma de reducir la incertidumbre es trabajar en ella, ¿sí? Y eso nos lo han enseñado la matemática, la economía, la ingeniería, de cómo reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre, la única forma es cómo gestionarla, conocerla, y para eso seguramente tocará hacer unos estudios, investigaciones, trabajos para reducir esa incertidumbre, identificar si realmente hay un potencial de lo que se esté buscando en el principio de precaución, bien sea proyectos asociados a algunos de estos temas o a proyectos asociados a los temas, digamos, ambientales. Creo que ahí definitivamente es donde podría estar y debería estar el trabajo asociado es decir, creo que ahí posiblemente cuando se ha declarado principio de precaución es porque no se sabe, no se conoce, digamos, hay una cierta incertidumbre, pero cuando se cierra el tema no se está permitiendo trabajar en el mismo. Doctor Ricardo López, quería hacer una pregunta a usted. ¿Usted considera que los términos de referencia que hoy en día existen, adoptados a nivel nacional y aplicados por las corporaciones, permiten evaluar todos los elementos indispensables para diseñar medidas que controlen, mitiguen y compensen de manera adecuada los impactos sobre el ambiente, o debería haber una revisión? En Chile, por ejemplo, no hay zonas excluidas para la minería, simple y llanamente las licencias ambientales se diferencian dependiendo de la oferta ambiental que haya en una determinada zona, y los estudios se hacen más cuidadosos, detallados en zonas con especiales sensibilidades de los ecosistemas, y en los que no se considera que es tan grave, pues son menos exigentes. ¿Cree usted que sí cumplen la función? Sí cumplen y no cumplen. Voy a aclarar el tema, sí, pero no. Pues por supuesto que los términos de referencia han permitido sacar adelante importantes proyectos de desarrollo en el país, pero el drama que tiene el licenciamiento ambiental pasa porque son términos de referencia únicos, y entonces estos no aplican unos términos para los grandes proyectos, muchos de ellos que se licencian en el ANLA, y digamos, ¿por qué no en general los pequeños proyectos que licenciamos nosotros en las corporaciones autónomas? Y con ese único modelo de términos de referencia, eso está haciendo muchísimo daño. Aprovechando que está el doctor Suárez, yo creo que ese tema debe conversarse, revisarse y haber una gradualidad, ciertos tipos de términos de referencia, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la actividad a licenciarse. Ok. Bueno, tenemos ahora un poquito nuestros temas, poncas, páramos y demás. Una pregunta para el doctor Chaparro. El común de las gentes definen los páramos como fábricas de agua. La pregunta para ustedes: ¿cómo debería la minería actuar frente a estas fábricas de agua? Bien sea porque estén cercanas, porque en algunos casos incluso se dice que estamos dentro. ¿Cómo deberíamos actuar? Dice usted bien, el común de la gente llama fábricas de agua. A veces por antiguos las normas no significa que sean caducas. Pasteur decía que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, y eso sigue siendo válido. Entonces a la gente le vendieron el cuento que en los páramos se fabrica agua. Una cosa es que la retengan, otra cosa es que la capture, pero que se fabrica, a mí me tienen que mostrar esas fábricas. Más aún, en general a las personas se les ha olvidado, y les recomiendo que lo miren en la fuente, en el buscador que quieran, lo que significa aguas cenitales. En dónde se precipitan en los trópicos las aguas cenitales y a qué altura. Y cuando hablamos de altura,
doña Adriana, estamos hablando de otro concepto que ha hecho carrera sin ninguna análisis ni inspección técnica científica. Aquí se creó una línea política ficticia de que páramo es todo lo que está por arriba de los 3.000 y páramo y no páramo todo lo que está por debajo de 3.000. Yo me acuerdo un ex candidato a la presidencia, ex gobernador de Santander, político activo, que fue a visitar e inspeccionar el daño de la exploración y la minería en el páramo de Santurbán y fue con una delegación como de 25 camionetas de esas gigantescas blindadas arando en el páramo. ¿Cuántos páramos hoy en Cundinamarca y en Bogotá son, comillas, víctimas de la agricultura? En esa dimensión yo creo que, como tenemos que abreviar muy pronto, entonces además tener otro concepto absolutamente claro. ¿Me permite esa botella? Excúseme la teatralidad, pero es que... estoy consumiendo agua. Otra cosa es que la use. Si yo me voy a una piscina y me tiro de cabeza en la piscina y comienzo a flotar como un balón por lo gordito, ¿la estoy consumiendo o la estoy usando? ¿O el señor dueño de la piscina va a botar el agua porque yo pasé por allá? Ese concepto, la distinción entre uso y consumo es absolutamente vital, sobre todo en una industria que usa el agua como uno de sus insumos y no se puede dar el lujo de usarla y botarla libre y despiadadamente. En ese sentido, hay que, y para abreviar, si queremos saber de páramos, tenemos que investigar, y lo que se investigue se tiene que conocer, y lo que se conoce se tiene que enseñar para que la gente tenga la capacidad de discernir y no siga comiendo cuentos de los ecópatas. Eso no son ecologistas. Necesitamos ecologistas y no ecópatas que no confundan la línea de los 3.000 metros como una inhibición, porque además después de los 3.000 a los 1.000 zonas periféricas a los páramos y tampoco se puede trabajar. Eso le digo, me parece que en ese campo los PONCAS y los planes de ordenamiento territorial deben ser sujetos a una revisión crítica con microscopio electrónico para ver cómo se puede construir y, tal como acaban de decir, comenzar a saber diferenciar lo que son los términos de referencia para una producción agroindustrial y otro para un emprendimiento minero de gran tamaño y otro de menor tamaño. Yo no creo pequeña y mediana minería, yo lo único que creo es en minería bien hecha en cualquier sitio en donde los minerales estén. Gracias. Sí. Doctor Jairo Urbina, en su opinión, ¿por qué cree usted que en los distintos ordenamientos del territorio sus elementos hoy no se tienen en cuenta la industria minera? Doctora, mira, el ordenamiento territorial lo definen los municipios en compañía de las CARS. El ordenamiento minero lo rige el Ministerio de Minas con sus concesiones, pero el ordenamiento territorial es para el suelo y el ordenamiento minero es para el subsuelo. No hemos podido encontrar esa diferencia de 50 centímetros entre el suelo y el subsuelo para regular las dos cosas al mismo tiempo. Cada uno está legislando, uno sobre el suelo y el otro sobre el subsuelo, pero el subsuelo está debajo del suelo. Ahí está la diferencia. Ok. Doctor López, ¿por qué usted ayer yo lo oí hablar de que ustedes en la corporación habían hecho unos estudios adicionales para el tema de la delimitación del páramo de Pisba? Yo le quería preguntar, ¿por qué razón cree usted que la delimitación de los páramos no está considerando con la seriedad que debiera las condiciones sociales de las áreas habitadas o con actividades antrópicas? ¿Es un mero asunto de un problema de términos de referencia de lo que expide el Ministerio de Ambiente, o realmente es que las autoridades ambientales consideran que en los páramos no puede haber gente? Bueno, este proceso de la delimitación, que como lo decía ayer, llevamos 6 años trabajando y somos la región que más páramos tenemos en el país, pues nos ha dejado toda una enseñanza y una experiencia que vale la pena aprovecharla. Recuerdo tanto que el primer páramo que terminamos el estudio
de delimitación fue el páramo de Rabanal. Y pues nos reunimos en la corporación viendo ese estudio y pues la línea cómo estaba trazada, y entonces hicimos un ejercicio que el sector de minero de Coque, de Samacá, lo recuerda muy bien. El equipo de funcionarios de la corporación vio que pasaba la línea por un cierto sector y dejaba por dentro una hilera de 100, 150 hornos de coquización. Pues lo que hicimos fue, es absurdo, pues ¿para qué dejar eso adentro? Y estamos hablando de correr la línea en ese pedazo 50 metros y hacerle el quiebre a esa actividad productiva que llevaba más de 50 años. Pues inmediatamente nos lo devolvieron del Humboldt con un reclamo muy fuerte, y pues la respuesta fue: páramo es páramo, independientemente que hoy no tenga ningún vestigio de que fue páramo. Pues, digamos, es la respuesta. Yo la respeto, la respeto mucho. Entonces, la definición de qué es y no es páramo, ahí esa respuesta nos indica que tiene una consideración muy fuerte ecosistémica, ¿verdad? Razón por la cual, algo que también yo critiqué siempre, es que el estudio socioeconómico, el componente socioeconómico de ese, son 3 estudios: biótico, socioeconómico y el físico. El estudio socioeconómico, los términos de referencia también eran muy débiles. No nos exigía hacer socializaciones, bueno, una cantidad de cosas que hubiéramos querido hacer. Entonces, esos son los términos de referencia. Nos están diciendo que el páramo es páramo por la biodiversidad, y el tema social no fue fuerte, razón por la cual, pues eso siempre me preocupó. Nosotros en la corporación siempre tratamos de hacer algo más, de hacer reuniones, de comentar qué era lo que estábamos haciendo, pero cuando llegábamos a Pisba y encontré los resultados de Pisba, que son absolutamente diferentes y complejos este páramo, pues tomé la decisión con unos recursos, buscando unos recursos que no teníamos para esa actividad, y contraté una firma especialista en el tema social e hice el estudio socioeconómico del páramo de Pisba, que nos arrojó todas esas cifras, algunas que yo mencionaba ayer, pero que todos conocen: 6.532 personas viviendo allí, en una sola vereda hay 1.200 personas, hay escuelas, hay iglesias, hay carreteras, es muy activa en producción agrícola y minera, es muy fuerte. Por eso le envié el estudio al señor ministro y le pedí que lo analizara y que detuviera la delimitación del páramo de Pisba hasta que no tuviéramos una respuesta coherente al tema. Perfecto. ¿Ustedes se imaginan a Bolívar pidiéndole permiso a la autoridad ambiental para cruzar el páramo de Pisba y no poderlo hacer hasta que no le dieran la licencia ambiental? Sí. Bueno, tema de POMCAS, doctor Suárez. Los POMCAS se han entendido como unos super normas de ordenamiento que los alcaldes municipales tienen que seguir sí o sí. Eso es lo que la gente entiende generalmente, y pues uno oye que las autoridades explican que no se trata de una zonificación propiamente de territorio, sino una forma de explicar cómo se deben aprovechar los recursos. ¿Cómo podríamos nosotros solucionar las dificultades que hoy tenemos con los distintos tipos de ordenamientos y las capas de información que se generan para que estas sean coincidentes y además incluyentes? Porque uno tiene la sensación de que se priorizan unas cosas y se excluyen otras, pero en el territorio la realidad es que todos hacemos de todo. ¿Cómo cree usted que podría arreglarse eso, y en especial en función de la minería? Bueno, voy nuevamente a responder y a hacer un poco eco de lo que estaba diciendo Ricardo de la pregunta anterior frente al tema de los términos de referencia.
Y digamos que la lógica de que deben ser diferenciados según posiblemente o del tamaño, de si está, de cómo se hace la minería, cómo se hacía, también creo que depende de la información que tenga la autoridad. Es decir, ¿para qué le pido la línea base si la autoridad tiene la línea base? O sea, creo que eso empieza a diferenciar un poco el tamaño de los estudios que se deberían pedir. Y en esa misma lógica, lo que empieza uno a ver es, sí, hay una serie de instrumentos que posiblemente, digamos, no sé si sean necesariamente en algunos casos de ordenamiento, porque tienen diferentes visiones, ¿sí? Entonces vamos a tener los instrumentos de ordenamiento del sector minero, tenemos otros del sector ambiental, tenemos otros que creemos que abarcan el territorio, que podría decir uno, o que tienen todas las visiones, que es posiblemente el del POT o el EOT, pero tenemos también los PONCAS, que buscan, digamos, contemplar los diferentes sectores y posiciones, pero ahí creo que viene un tema de escala, ¿sí? En donde uno tiene unas escalas diferentes frente a lo que tú estabas planteando, es decir, yo tengo que entrar mi plan de obras a una escala de 2000, ¿sí? Pero posiblemente el PONCA no lo tienes a esa escala, sino tú tienes una cuenca que lo tienes posible 1.25.000, ¿sí? Y posiblemente ciertas instrumentación la tienes un poco más arriba, la tienes de 100.000. Por consiguiente, lo que quieres ir a ver, dependiendo del tamaño del proyecto, pues no lo vas a ver en ese instrumento nacional, en ese regional o en ese local. Ahí seguramente es donde vas a tener una gran dificultad para efectos de tomar una decisión, y seguramente fue lo que le pasó al director cuando hizo la delimitación con los hornos de coque, ¿sí? Que no lo encontró en uno o en otro. Eso sería como lo primero. Y lo segundo es la participación. Yo creo que eso es uno de los temas más complejos, porque creemos que la participación es citar a una reunión. Y con aquellos que asistimos ya quedó validado el tema, y posiblemente aquella persona que quiera ser parte del proceso, está con la necesidad de participar, tiene, digamos, ese derecho, pues no se entera, y entonces ahí viene toda la dificultad que podemos tener en 1000 procesos, no solamente de limitaciones, sino procesos de licenciamiento ambiental. Y creo que el alcalde de Betas lo estaba planteando ahorita, y es decir, él tiene dos actores bien importantes, una posición muy clara del alcalde y una posición muy clara del alcalde también de Bucaramanga, y eso lo que genera, digamos, son esos conflictos en el territorio, porque seguramente nuevamente hay unos de un lado y otros del otro lado, y seguramente el tema es cómo lograr esa conciliación frente a esa visión también de la escala del territorio. Don Ricardo, el hecho de que nos pongan las escalas por norma, y existiendo hoy tantas herramientas al acceso que permiten casi que nos vean aquí tomándonos un vaso con agua, ¿usted considera que eso sí debería ser así? Yo entiendo que debe haber una unificación a nivel nacional, pero si existe la posibilidad de tener, sobre todo en zonas habitadas, unas mejores herramientas, ¿cree usted que debería haber la posibilidad de que ustedes tengan esa discrecionalidad cuando hacen los estudios? Pues los términos de referencia o las guías sí establecen una escala específica, y que la cartografía pues sea entregada y validada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces eso viene pues desde las guías, pero por supuesto que en la medida de lo posible y en la medida en que existan recursos económicos, porque también aquí hay una limitante muy fuerte en el tema de los PONCAS, pudieran utilizarse, pero eso también depende de la disponibilidad de recursos que se le den al consultor que haga dichos PONCAS. Con la experiencia que tuvimos ahorita, por las grandes extensiones, por los estudios variados que se hacen, pues los consultores terminaron quejándose que esos montos apropiados para eso no eran lo suficientes, pero por supuesto que sí, tiene que poderse mirar el territorio de una forma más cerca, pero además que creo que y me gustaría más tarde si tocamos el tema, el PONCA es un instrumento que está generando unos resultados muy importantes. No será la mejor versión de los PONCAS, pero
es una buena versión, y lo digo al menos en mi territorio, pero de nada van a servir esos PONCAS si aquí en el ordenamiento municipal no se resuelve el tema. Aquí tenemos un tema absolutamente dramático. 87 municipios de Corpoboyacá, el 60% al menos tienen vigencia de hace 8 años y se juntan varias cosas. Fueron ordenamientos territoriales municipales muy deficitarios en información falsa cuando hablamos del copia y pegue, pero además pareciera que, y eso el ordenamiento como para qué, porque como que no es algo que angustie. Y lo que dicen los ordenamientos hoy en los municipios, les digo, son la causa de la negación del 60% de las licencias ambientales. Esto es absolutamente dramática. Y al ordenamiento municipal le falta papá. Es decir, si el alcalde pasa los 4 años y no ordena, no pasa nada. Creo que ahí requerimos una autoridad superior que apoye con recursos. Todas las entidades, nosotros tenemos buena información para darle. Y le cuento al sector minero para tranquilidad. Cuando se siente el alcalde que está haciendo el ordenamiento territorial y vaya a la revisión de las determinantes ambientales, ahí la corporación estamos listos con información y con criterio para decirle, mire cómo la minería sí se puede hacer acá de esta manera. Por eso, muy importante que los ordenamientos municipales lleguen a la corporación para que podamos trabajar utilizando los PONCAS que ya tenemos. Doctor Chaparro, la Asociación de Geólogos sugiere que en cada municipio de Colombia haya un geólogo para poder hablar de qué opciones hay en materia minera. Incluso, a pesar de que lo que nos cuenta el doctor Paredes, tan maravilloso que está haciendo servicios geológicos sobre amenazas, pero precisamente para hacer ese trabajo que aquí el doctor López nos está hablando de construir unos buenos esquemas de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial. ¿Cómo ve usted la participación de un geólogo en la construcción de esto? Uno no siempre está de acuerdo con sus colegas, y más en una profesión tan loca como la geología, pues ni se diga. Cada cual tiene su propia opinión sobre cómo se generó este globo. Pero yo me pregunto, ¿un geólogo y tiene para pagarle la brújula? ¿Tiene para pagarle la compra de la licencia de sistemas gráficos de información? Y una serie de instrumentos que son absolutamente válidos. Pero yo sí creo que aquí hay que hacer una tarea de alianza, y yo conozco y lo tengo aquí al frente un hombre que le ha dado un vuelco al Instituto Geológico, y es la necesidad de formar alianzas extraordinariamente fuertes entre el servicio geológico y el servicio catastral, el Agustín Codazzi. El tema de las escalas que se acaba de mencionar, y me congratulo de haber estado en esta mesa por haber escuchado eso, porque es absolutamente crítico. El primer plan contemporáneo indicativo de carácter minero de 1987, ya, es decir, estoy hablando de hace 21 o 22 años, hablaba ya de la deficiencia y la precariedad de los planes de ordenamiento territorial. Y en aquella época, ese plan escrito en la UB decía que había necesidad urgente de incluir, para que un plan de ordenamiento territorial fuera válido, Ariana, tenía que tener la inclusión del concepto de suelo y subsuelo minero. Porque es que además las personas creen que el suelo no es minero, ¿no? El que sabe minería sabe que el suelo también se puede utilizar. Y en esa dirección no puede ser que se siga validando planes de ordenamiento territorial, que ese concepto que es crítico y vital, inclusive para la misma vida de los municipios. Un municipio que no pueda sacar materiales de construcción para arreglar sus vías está obligado a comprarlos de afuera. Entonces, en esa dimensión, un plan de ordenamiento territorial, en mi concepto, tiene que tener obligatoriamente, para que sea válido, el concepto de suelo y subsuelo minero, por una parte. Y por la otra, esa es, como lo dijeron con tanta fortuna aquí, esa es la base, el ladrillo básico para construir los PONCAS. Sin eso, ningún PONCA va a servir, ninguno. Y en esa dirección hay que tener en cuenta y hay que decirle a quienes se encargan de estas discusiones
que entre más pequeña la escala, más precisa la información. Y genera además otro problema a los que nos ha tocado padecer la lumpenización de la democracia, como son las consultas populares, que uno de los puntos que se tiene que tener es absolutamente georreferenciado cuál es la participación ciudadana. Es decir, quién es el que viene acá. Lo que pasó en Ortega fue absolutamente vergonzoso, por ejemplo, para no hablar de otras áreas. A Ortega llevaron gente del Bajo Cauca antioqueño y ONGs de Medellín. Llegaban los buses. ¿Quién los pagó? Nadie sabe. Pero ellos fueron a presionar y a decidir como parte interesada a los ciudadanos si se podía o no hacer minería de buena calidad que sustituyera y salvara el río Cuello. Entonces, en esa dirección, participación ciudadana representativa y garantizada a través de geolocalización, instrumentos geológicos que sean hechos a través de una centralización masiva de los recursos geológicos mineros que son escasos, a través de alianzas cada vez más fuertes, CODASI y Servicio Geológico, y por supuesto la inclusión del concepto de suelo y subsuelo minero dentro de los planes de ordenamiento territorial para que estos tengan validez legal. Marta, el sector minero ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de ajustar la regulación y distinguir entre pequeños, medianos y grandes mineros, hacer una política pública orientada, digamos, a diferenciarlos por minerales e incluso por tipo de explotación, si es a cielo abierto, subterráneo, y sus producciones. Pero en el sector ambiental, los términos de referencia son exactamente los mismos. ¿En tu opinión debería haber en ese sentido algún tipo de cambio? Especialmente, también me refiero a minería subterránea, sus impactos ambientales versus la minería a cielo abierto, ¿no? Alguien decía ayer, creo que era alguien del IGAT, y decía que todo Boyacá era un minifundio, ¿cierto? Suelo y subsuelo. Yo le decía que Cundinamarca es igual. De referencia no solamente deben clasificarse, debe haber una diferenciación en el tema de escala, sino que también debe darse la oportunidad que si yo soy, la gran mayoría, por ejemplo, de Cundinamarca no superan los títulos 30, 40 hectáreas, algunos que sufrieron integración tienen 200, pero son muy pequeños. Entonces tenemos muchos impactos comunes, los impactos malos. Debe haber una forma de que haya una alianza entre todos esos pequeños mineros para realmente tener un gran instrumento ambiental en toda esa zona, en el tema de vertimiento. Aparte de hacer una diferenciación. Yo creo que también debemos dejar de hablar de minería bien hecha. Yo soy ingeniera de minas en mi base y a mí lo único que me enseñaron es que existiera la minería y la minería es bien hecha. Si es mal hecha no se debe llamar minería. Y yo creo que ese tema de ponerle apellidos a la minería ilegal, no sé qué, es lo que nos está. Entonces no es una minería bien hecha, no se trata el tema de la diferenciación. No solamente debe ser la producción, debe ser por su cantidad de manejo en ese tema de instrumento, facilitarlo para que todos esos pequeños mineros puedan tener unos instrumentos acordes y para tener unos mejores recursos presentar un tipo de alianza entre títulos. No sé cuál sería la figura, si la de operación, si la integración, pero esas figuras también deben ser extensibles al tema ambiental. Bueno, todas esas dificultades nos han llevado a que las discusiones se han trasladado de las autoridades administrativas a las judiciales. Tengo una pregunta para el doctor Urbina. El sector minero en Boyacá y sus actores, trabajadores y demás, han iniciado unos procesos judiciales ante los tribunales administrativos. Ha habido unos pronunciamientos recientes de agosto y septiembre de 2018 que creo que usted conoce. ¿Podría decirnos cómo cree usted que puede ser un planteamiento de solución a esta problemática? Ya el doctor López y el doctor Chaparro nos hablaron mucho de la participación y estas acciones han sido promovidas precisamente porque la gente se queja de que no lo tuvieron en cuenta. ¿Qué pudiera hacerse en este sentido? Yo creo que tendríamos que mirar casos exitosos en el país. Hace 5 años Corpo Boyacá trabajó un tema muy fuerte del sector minero en el Valle de Sogamoso, con mineros diferentes, pequeños, pero se logró un plan de choque de corto, mediano y largo plazo
que al final de cuentas logró sacar al Valle de Sogamoso como una de las regiones más contaminadas del mundo. Y ese plan de choque tuvo unas tareas, unos planes, unas fases, una consecución de recursos, una concertación con el sector minero, que yo creo que se podría replicar en este tema del páramo. Y todo se inició con base en la convocatoria de un acuerdo de voluntades donde participa el sector minero como principal cabeza, acompañado de las entidades como Corpo Boyacá, ANLA, Ministerio de Ambiente, Gobernación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas, IDEAN, municipios que tengan que ver con la problemática del páramo y con todos los actores buscando las soluciones, porque los problemas ya hace ratos que los tenemos encontrados. Tenemos que buscar las soluciones y yo creo que esa convocatoria, ingeniero Ricardo, haría que el sector minero de carbón pudiera sentarse a la mesa con Corpo Boyacá y con las demás entidades, como el Ministerio, quien tiene la obligación de delimitar el páramo, para llegar a un acuerdo concertado y buscar las soluciones mediante planes de acción y planes de choque. Ingeniero, muchas gracias. Doctor Chaparro, ¿un comentario quería hacerme sobre este tema? Planes de choque, planes de largo plazo, planes de lo que sea. Pero es que ayer decíamos en una pregunta qué hemos hecho mal. Y yo creo que, habiendo sido y vivido la experiencia honrosísima de ser funcionario público durante muchos años y aprovechando que están dos connotados representantes del sector público, entonces un mensaje para los mineros. Mineros no pueden espantarse porque los términos de referencia sean rigurosos. Tienen que entender que los tienen que cumplir y es una obligación como industriales que lo tienen que hacer. Respetar la institucionalidad es el principio de arreglar las cosas. Y los términos de referencia además implica la utilización de personal calificado y qué bueno que se habló de esas POTs mal hechos de copia y pegue, copia y pegue. El personal profesional que tienen que contratar ustedes tiene que tener la capacidad para generar los estudios particulares que le atienen a cada uno. Y esa práctica de cut and paste, copia y pegue, tiene que ser erradicada de la industria minera. Quienes pasamos, por ejemplo, por manejo de expedientes, y aquí hay gente que sabe eso, sabe cuánto hay de copia y cuánto hay de investigación verdadera. Los términos de referencia, Adriana, son para cumplirlos por exigentes que sean. Doctor Suárez, ¿algún comentario? Dos. Yo creo que hay dos comentarios que no quería que se me quedaran por fuera, y es algo que tú estabas planteando, y es, digamos, el tema de los estudios por cada uno de los pequeños proyectos mineros. Yo creo que Corpo Boyacá tiene un ejercicio increíble que hizo hace unos años, digamos, con los hornos, y que vio el tema desde una visión un poco más amplia, una visión regional. Poder tener esa visión para solucionar eso, creo que es el tema que estamos buscando aquí, participación y una coherencia frente a lo que queremos todos. Y eso podría significar el día de mañana tener una determinada región, que nos unamos entre todos y decimos, oiga, este es el estudio que tendría todos estos pequeños proyectos mineros, pero el impacto sería este. Yo creo que eso alivianaría en 1000 situaciones que están generando hoy unas dificultades en el territorio. Y sumado a lo que decía Jairo, y previamente teníamos una reunión muy amable, digamos, con Ricardo de Corpo Boyacá, y esto para que lo sepamos todos, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de los que han estado cerca de ella han visto que tiene un sistema de información geográfico que seguramente ustedes han visto cómo se ha fortalecido en los últimos años. Y ese sistema de información geográfico, ustedes no se imaginan lo potente que es por dentro, pero no hacia afuera, porque ustedes como usuarios no lo saben, no lo utilizan. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos abierto las puertas de ese sistema de información geográfico. A veces pareciera que nosotros lo que queremos es sorprenderlos cuando ustedes nos radican el trámite y le dicen no cumple. Entonces la intención sería, y rápidamente va a ser abrirlo, y lo que estábamos hablando con el director de Corpo Boyacá, se lo vamos a abrir también a las autoridades, y lo que necesitamos es que lo suyo sume a lo que nosotros tenemos, para que no sea sorpresa las que lleguen al momento de radicar el trámite. Y eso sumado a que la semana pasada, bueno, quiero decir yo 15 días y no he hecho sino voltear para trabajar con las entidades, y estábamos con el IGAC y le dije, yo necesito que me pueda yo pegar a
su sistema de información y podamos compartir información. Y con la ANH hacíamos exactamente lo mismo y le decíamos, oiga, usted tiene un mapa de conflictividad del territorio, necesito que eso ayude, digamos, para soportar las decisiones y tener claro, digamos, el sector, las empresas, los usuarios que puedan tener esa información. Y es muy de la línea de lo que está hablando Jairo, es decir, tenemos una serie de sistemas de información, tenemos una información que está dispersa en N entidades, organizaciones, asociaciones, empresas y demás, que si las empezamos a articular y poner al servicio del usuario, a quien está interesado en estos temas, pues evidentemente lo que vamos a lograr es un tema de agilidad, eficacia y eficiencia en la toma de las decisiones. Doctor López, un comentario. En el tema del licenciamiento ambiental, por supuesto, como director de Corpoboyacá tengo que pronunciarme porque es un tema álgido y estoy de acuerdo con el doctor Chaparro. Cuando hay un consultor con capacidad de hacer un buen estudio, lo de menos casi que son los términos de referencia. ¿Y por qué lo digo? Porque a mi llegada a la corporación la gran sorpresa fue la precariedad de los estudios de impacto ambiental. Esto ha mejorado. Hoy la precariedad en la información de los EIA es del 35% de las licencias se niegan por precariedad. El otro sí es aterrador, ya lo había dado 65% por el tema de ordenamiento territorial. Hicimos un evento trayendo gente muy connotada en materia de consultores en temas de estudios de impacto ambiental, donde pudimos conversar mucho con el sector minero y con otros mineros ante la queja de que se negaban tantas licencias ambientales. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo, tener gente. La licencia ambiental se otorga después de evaluar un estudio técnico. Es una decisión técnica, es decir, lo que diga en ese documento es el 80% de la licencia ambiental. Entonces, yo quiero invitarlos a todos también que se acercan a la corporación a obtener información de las aguas termominerales de Paipa, lo tenemos, todos los estudios de páramos los tenemos, los acuíferos, ya llevamos con un trabajo maravilloso que hemos hecho con el doctor Paredes, el Servicio Geológico Nacional, tenemos buena parte de información, usen la información que tiene Corpoboyacá y procuren estudios de calidad que con seguridad vamos a avanzar en el licenciamiento. Bueno, la pregunta al cierre. ¿Consideran ustedes que medir impactos, porque siempre medimos impactos negativos, medir impactos positivos de la actividad minera en los territorios podría ser algo que contribuya a la sostenibilidad de la minería? Y no estoy hablando solamente de impactos económicos, socioeconómicos, sino también los ambientales, porque los hay. Soy una convencida que los hay. Contésteme el que quiera. Definitivamente. Y aquí yo creo que es salirnos de la caja, innovar, repensar, porque a veces creemos que los impactos positivos es X número de talleres, ¿sí? X número de personas capacitadas. No, yo creo que hay una cosa que hoy podemos mover muy rápidamente. Tenemos una agenda de desarrollo sostenible en donde podemos pegarle claramente a unos temas que no necesariamente son económicos. Entonces ahí tenemos 134 acciones sobre las cuales le podemos llegar fácilmente. Energía, cambio climático, salud, educación y demás. Y un ejemplo, digamos, que si bien ha estado un poco relegado, pero que es clave con el tema, es el 1% y las compensaciones por pérdida de biodiversidad, ¿sí? Y quizás debemos achacarnos un poco más la culpa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, porque no hemos tenido, digamos, la diligencia seguramente para aprobar esos temas, pero eso ha generado, digamos, beneficios, digamos, que se ha logrado modificar el marco reglamentario recientemente, que lo que permite es asociarse más con el territorio y llevar, digamos, programas de sostenibilidad productiva en temas de café, cacao, entre otros. Y eso lo que genera al final son, digamos, unos indicadores positivos en términos de lo que tiene que ver. Otro ejercicio muy interesante son el tema de las estufas eficientes. Digamos, lo que tiene varios indicadores desde el punto de vista, digamos, de calidad de vida.
calidad de vida asociado a contaminación intradomiciliaria, pérdida, digamos, de la deforestación, aumento, digamos, de caudales en algunas regiones. Entonces, esas son acciones que se pueden desarrollar muy en el marco de lo que hace el proyecto minero, que permiten, digamos, unos impactos positivos. Bueno, el tiempo se nos acabó desafortunadamente. Bueno, sé que está muy cerca, ha sido una jornada bastante ardua esta mañana. Me voy a permitir expresarle un ejemplo que nosotros a través de la minería en el Cesar hemos enfocado ese impacto positivo que mencionaba ahorita la pregunta y que el doctor Suárez respondió muy bien con el tema de las compensaciones. Primero, pues quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Pavalló, yo soy ingeniero forestal, alrededor de 22 años en el sector minero, trabajando en todos los temas ambientales relacionados con la minería del carbón a cielo abierto en el Cesar. Tengo una especialización en ciencias ambientales y bueno, trabajando muy duro realmente por este sector y por la parte ambiental. En estos momentos estoy encargado por parte de la compañía en todo lo que es las compensaciones ambientales. Voy a hablar un poco de nuestra compañía. Nosotros, el Grupo Prodeco, es una empresa colombiana de capital extranjero, radicada pues en la parte norte de Colombia, y tiene 4 operaciones mineras, 4 operaciones o unidades de negocio, 2 de ellas mineras y un puerto y una línea férrea. Las 2 operaciones mineras están ubicadas en el centro del Cesar, denominada la Mina Las Aguas y Mina Calenturitas. Desde la Mina Calenturitas está una línea férrea hasta el Puerto Nuevo en Santa Marta, que tiene un cargue directo. De igual manera, tenemos unas oficinas centrales en la ciudad de Barranquilla. Esta es una empresa que desde el año 1996 opera estas minas en el Cesar. ¿Qué nos trae hoy? Hoy unas experiencias que hemos llevado a cabo en nuestro territorio con un programa de compensación que realmente ha cambiado el enfoque de las compensaciones tradicionales que han venido a través de todos los actos administrativos que nos otorgan unos permisos, unas licencias, y le hemos puesto desde el año 2006 un análisis ya de territorio, un análisis de cambio, que es lo que hoy como empresa venimos a presentar y que definitivamente estoy convencido que es el camino que debemos seguir. ¿De qué se trata? Se trata de cambiar las reforestaciones tradicionales, en donde por diferentes actividades que generan compensaciones en cada uno de los títulos mineros, llámese aprovechamientos forestales, llámese modificaciones de planes de manejo, llámese sustracción de reserva, inclusive dentro de nuestras áreas, hemos tenido un cambio del enfoque a programas con comunidades rurales, sistemas productivos y conservación de servicios ambientales. Creo que este fue como el primer ejemplo hoy medible de este tipo de ejercicios que ya hacen base de los nuevos manuales de compensación por pérdida de la biodiversidad. Entonces, me parece una medida que pues, los invito a todos los presentes, los mineros aquí, que puedan conocer, que se unan a esta medida, porque creo que es el camino que hay lineamientos importantes para seguir. ¿Dónde estamos ubicados realmente? Nosotros, nuestro programa como tal, utilizó la cuenca donde se ubican los proyectos mineros Jagua y Calenturitas, que es la cuenca del río Calenturitas.
Este estudio del territorio, inicialmente, las empresas nos revisamos y monetizamos un poco las compensaciones en reforestación que nos habían designado las diferentes resoluciones y convertimos una gran bolsa y propusimos al Estado, a través de la autoridad ambiental, el cambio de modo de desarrollar esas compensaciones. Le dijimos, nosotros no vamos a reforestar, vamos a hacer unos programas de conservación en la parte alta de las cuencas de los ríos que de una u otra forma nosotros tenemos como influencia, el río Tucuy y el río Sorori. Una mirada aquí más detallada, esta es la zona en la cual nosotros aplicamos el programa y estas son las áreas mineras de Mina Calenturitas y Mina Las Aguas. Entonces, ¿qué pudimos desarrollar? Identificamos los patrones de población que se encuentran en este territorio, haciendo un diagnóstico, llegando a predios donde identificamos las familias, identificamos cantidad de servicios ecosistémicos que tiene cada una de las diferentes áreas y que podamos nosotros de una u otra manera utilizar como preservación en el tiempo para que de una u otra manera nosotros en el final podamos entregarle a la autoridad las compensaciones que nos estaba solicitando. ¿Qué hemos tenido a corte del 2008? Hoy día podemos decir que en la Serranía del Perijá, a través de este programa, de este cambio de metodología, hemos podido tener 4.666 hectáreas conservadas de bosque subandino en la zona del Perijá, 3.663.5 de sistemas agroforestales, en donde es el soporte realmente que nos ha dado a nosotros para poder tener una comunidad sostenible y que nos conserve estas áreas potenciales que van a ser los bosques del futuro. Porque realmente nos hemos dado cuenta que si no generamos esos usos productivos a través de sistemas agroforestales, que también son una herramienta de manejo del paisaje, entraríamos también, no podríamos sostener en el tiempo, no hacer sostenible y productivo este tipo de ejercicio, porque definitivamente las poblaciones o las comunidades con hambre no conservan. Entonces, al momento en que nosotros las organizamos, al momento en que llegamos a ellas y pudimos presentarle este tipo de modelo, se unieron al modelo. Hoy podemos decir, después de 6 años, medible a través de sistema de información geográfica, que estas hectáreas están conservadas y estas familias están arraigadas en un territorio. También, adicionalmente, una restauración activa de 140 hectáreas, que la misión de esta restauración era hacer esos corredores de conservación entre las zonas que teníamos por predio ya ubicadas y poder hacer una unión de todo el bosque y conservar el territorio en la parte alta. Porque aquí es donde ya dentro de todas las charlas, no es que se produzca el agua, sino es donde se conserva el agua acá en esta zona, se almacena y baja hacia el territorio donde va a ser utilizada. La otra mirada da a las familias. ¿Cuántas familias participaron en este primer ensayo? La verdad es un proyecto piloto que realmente es grande, 4.666 hectáreas, es un proyecto que puede mostrarse grande, pero es un piloto porque ahorita lo que a nosotros nos viene, porque ser un proyecto de gran minería, son compensaciones de mucho más dimensiones en hectáreas. Pero tenemos realmente 134 familias denominadas protectoras ambientales que han cambiado su chip, que han cambiado su forma productiva, han cambiado la manera como ellos hacían, ya no hacen la productividad de quema, sino tumba y pudre, que es una de las ganancias hoy con imágenes que tenemos de
de la NASA de los focos de incendios forestales en esa zona, que era impresionante antes del programa. Hoy podemos decir que hemos conservado, solamente con ese hecho de no quemar, ya hemos conservado una cantidad de hectáreas bien impresionante, mucho más de las que hoy tenemos registradas dentro de nuestro polígono de medición. Entonces, estas familias hoy se encuentran ya organizadas y son los multiplicadores para lo que viene. En donde tenemos algunas líneas de ventaja para este tipo de compensaciones, que es, manejamos en la primera etapa de esos proyectos productivos establecidos en las diferentes fincas, unos pagos por incentivos o unos pagos por servicios ambientales a los protectores por 4 años. ¿Para qué? Para que le diéramos el tiempo suficiente a los sistemas agroforestales para que hicieran su productividad. En ese momento hicimos unos acuerdos firmados, unos contratos que hoy en día están vigentes porque el contrato es a 15 años. Nosotros comenzamos a partir de la ejecución del 2010 y tenemos hasta el 2025 todavía con ellos haciendo todo un proceso de conservación en esa zona. Situación que hoy es medible, todavía el proyecto no se ha terminado, estamos en la etapa de monitoreo y seguimiento y mantenimiento de las áreas conservadas y de las áreas de los sistemas agroforestales. Y estas son algunas muestras de los sistemas agroforestales que manejamos. Manejamos 4 sistemas, café, cacao, manejamos también con aguacate y tomate de árbol y lulo. Fueron las 4 líneas combinación con árboles establecidos. Esto es algunas muestras de las zonas donde nosotros hemos actuado con este programa. Ahora bien, en el 2017 hicimos un balance. ¿Cómo está la gente? O sea, lo ambiental lo hicimos un monitoreo a través de los sistemas de información geográfica y le aplicamos un perfil social. Bueno, la gente sí realmente está sostenible, o sea, sí se está haciendo sostenible el evento con la población, sí es económicamente viable este ejercicio. Nos dimos cuenta en el corte que hicimos que aplicándole el índice de pobreza multidimensional a 74 familias, una muestra del ejercicio, todavía el indicador estaba muy por debajo de la pobreza extrema. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que sucede en la zona? ¿Por qué esto, después de una inversión grande en el área, una muestra desde el punto de vista ambiental que está dando resultados, por qué la gente no está cómoda? Nos dimos cuenta realmente que el programa se enfocó un poco en lo ambiental, en todo lo que tiene que ver con lo verde, y no le dimos fortaleza a las cadenas de valor. ¿Cómo ellos van a comercializar esos productos? Nosotros los vimos, conociendo el territorio, ellos eran cafeteros, ellos eran cacauteros, pensábamos, van a hacer lo que tienen que hacer con el producto. Pero definitivamente nos hizo falta hacer todo el ciclo completo. Y hoy en día hemos diseñado un nuevo programa ya teniendo en cuenta estos principios, teniendo en cuenta, primero que todo, la diversidad cultural, social, productiva y biológica del territorio, en donde la verdad, lo más importante es crear procesos productivos sostenibles, teniendo en cuenta unas cadenas de valor con asociados que conozcan el tema. Otra experiencia que nos hace conocer este ejercicio fue las alianzas, porque nosotros no somos, pues, ni cafeteros, ni cacauteros, tenemos entidades expertas en cada uno de esos temas y empezamos a llamar la Federación Nacional de Cafeteros, hoy tenemos a la Compañía Nacional de Chocolates, tenemos a la Gobernación del Cesar, tenemos a las alcaldías, ya en una mesa rural en donde todos estamos hablando de sostenibilidad y todos estamos hablando de conservación a través de uso sostenible del suelo. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó hacer realmente una línea base a un nivel de valores ecosistémicos. Hicimos una evaluación
1 a 100.000 de la cuenca del río Calenturitas, aquí la pongo un poco más en detalle, alrededor de 227.000 hectáreas en este territorio en donde nosotros vamos a actuar. Y contemplaban los municipios de Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, La Jagua y Ibirico, y concentrándonos en los municipios que tienen influencia de parte de las empresas del Grupo Prodeco, que es Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico. En eso le hicimos un zoom de 1 a 5.000 a 45.000 hectáreas, en donde son los espacios en amarillo, en donde ya conocemos nosotros a nivel de predio qué tiene el territorio. Este perfil era necesario saber porque tenemos que crear una plataforma organizada para nosotros direccionar los proyectos. Además de esto, le hicimos un perfil social a las familias que estaban, a una muestra de las familias, 226 familias utilizamos, ya adicionales a las 134, que ese estaba en el otro programa, para saber qué están haciendo, cuáles son las diferentes líneas de trabajo que están generando y cuáles eran sus necesidades, y poder así articular las necesidades y la concertación con la población, las oferta ambiental que nos ofrece el territorio y poder articular con los actores expertos en cada uno de los temas para poder potencializar un desarrollo regional. Ahí es donde yo llevo que las compensaciones de una u otra manera pueden ser un valor importante para generar desarrollo de una región, de un territorio, generando conservación sin perder su foco, porque eso es importante, no debemos perder el foco. Las compensaciones son realmente para conservar el bosque o conservar el efecto ambiental que de una u otra manera no se pudo ni mitigar ni reducir en el tema de la operación. Entonces, aquí haciéndole un zoom un poco más detallado, esta es la zona del primer ejercicio de compensaciones, donde lo tenemos monitoreado. Ya empezamos a articular para las nuevas familias, donde vamos a aplicar, ese es nuestro pensamiento y esa es una propuesta que todavía está en análisis, pero ya le vamos a hacer a la autoridad para su aprobación. Y vamos a articular y ya vamos a formar realmente un territorio transformado tanto desde el punto de vista ecosistémico como desde el punto de vista social, porque ya la lección aprendida y el acompañamiento que debemos tenerle a esto es hasta el ciclo productivo y la comercialización de ese producto. Ese es un trabajo realmente que a veces uno dice, pero es que yo no me tengo que meter hasta allá, porque es que eso no es mi competencia. Pero si nosotros no logramos desarrollar ese ciclo, no vamos a lograr obtener resultados de compensación y no vamos a poder devolver un ambiente o una zona a la autoridad como realmente nos está pidiendo la norma que debe corresponder. Entonces, estos son áreas potenciales y esta es la estrategia que nosotros estamos utilizando. La estrategia que tiene un componente ambiental relacionadas con la conservación y la restauración, que es lo que la norma menciona. Y el adicional, o lo que nosotros hemos tenido, es esta área que está visionada desde los acuerdos de conservación, relacionando ¿qué? Sistemas productivos y cadena de valor, toda esta parte, ordenamiento territorial, que es una situación bien marcada en ese territorio. Pero nosotros no somos los que vamos a realmente hacer esto. Esto tenemos que llamar a las autoridades que hacen esto para hacerlo. Pero sí lo tenemos detectado como una situación de riesgo. Y el fortalecimiento comunitario, que esto es en compañía de muchos aliados que vamos a desarrollar estos trabajos. Entonces, ¿cómo estamos viendo una de las partes de las acciones? Los acuerdos de conservación y restauración. Aquí tenemos identificado hectáreas por cada uno de los municipios que a nosotros como área minera nos interesa, pero lo más importante es tener en cuenta las diferentes acciones que vamos a ejercer como columnas vertebrales de desarrollo, que son sistemas agroforestales, turismo ecológico y educación. Si nosotros logramos combinar esto a través de unos acuerdos de conservación, yo creo que el territorio
está controlado. Y podemos así poder decir al final de los 15 años donde tenemos nosotros que entregar estas áreas a las autoridades, señores, tomen eso. Y además de eso podemos retirarnos. ¿Qué significa? Que esto de una u otra manera debe articularse con otras líneas de inversión de las mismas compañías, que es el plan de cierre, inversión social empresarial. Entonces, cada una de las diferentes líneas de acción tiene que ir de la mano, enfocado a un plan estratégico donde tenemos que llegar a formular y poder generar acciones conjuntas con aliados para poder desarrollar este enfoque territorial. Entonces, aquí les hago una presentación de todo lo que son nuestros aliados. Tenemos una mesa de desarrollo en donde ya ellos están en la misma línea de nosotros, están enfocados al mismo territorio y así yo creo que vamos a tener éxito en este ejercicio. Muchas gracias, esto es porque ya se me acabó el tiempo.